Chicos y chicas, espero se encuentren excelente. Ya saben, por ahí mi nombre es Diego Rendón de CAESO Asesores de Negocios. El día de hoy vamos a hablar sobre el pago de impuestos de las organizaciones no gubernamentales, o sea, las asociaciones civiles. El día de hoy vamos a hablar acerca de cuáles son los principales impuestos que son IVA e ISR, en qué caso no se pagan y cuál es el tratamiento que debemos dar en el caso de recibir algún donativo, los avisos que debemos dar o los reportes que debemos nosotros proporcionar si hemos recibido algún ingreso por medio de estos donativos. Vamos a ver las leyes que dan fundamento particular a la recepción de estos ingresos y cuándo debemos dar aviso. Me gustaría antes que nada por ahí invitarte a que le des like a estos videos, te suscribas a nuestro canal, le des clic en la campanita. Siempre es un placer poder hablar con ustedes. Me encanta que hemos recibido muchas llamadas, muy buenas respuestas de estos videos que estamos lanzando. Estamos haciendo cada vez videos un poquito más técnicos con lenguaje coloquial, y si has visto algunos de nuestros otros videos entenderás completamente que siempre vemos el panorama completo de pues la procuración de fondos, el financiamiento, así como hablamos de otros temas relevantes acerca de las convocatorias gubernamentales en las que se pueden aplicar por medio de las organizaciones y cuál es el panorama global en la recepción de financiamiento, la estructuración de una organización, y sobre todo hemos recibido muchas llamadas para la constitución de las organizaciones. Me han preguntado mucho cuáles son los órganos de gobierno que tiene cada una de estas organizaciones, cómo poder constituir una, cuáles son las principales cláusulas que debe tener una asociación civil, cuáles son las principales obligaciones que tenemos que cubrir como socios de la organización, cómo obtener financiamiento y muchos temas más, tanto jurídicos, fiscales, del tratamiento de las donatarias. Pero bueno, nos encanta que sepan que estamos para servirles y que obviamente estamos siempre tratando de proveer esta información lo más acercada posible a los casos prácticos que hemos visto del asesoramiento de algunas otras organizaciones, y créanme que todo esto lo hacemos de corazón para que tengan la información precisa y necesaria para sus proyectos. Y bueno, ya terminando todo este choro, pues déjenme decirles, quizá hayan escuchado acerca de la recepción de donativos. Antes de esto me gustaría comentarte que para el 2019 en enero se indicó que prácticamente el 90% de las organizaciones de la sociedad civil habían trabajado en la informalidad, por lo menos en un periodo de 2 años. Antes de eso es importante entender que de las 34,000 asociaciones registradas en México, solamente el 10% pues realmente estaba viviendo de programas gubernamentales y el otro resto estaba recibiendo donativos. Habrá que entender cuál es el tratamiento particular de las donatarias autorizadas, que por ahí tengo más videos donde te he explicado ya mucho acerca de qué es una donataria, cómo funciona. Te invito a darles un vistazo. Déjame decirte que existe un esquema que prácticamente se encuentra en la ley de prevención, se encuentra en la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y beneficios por su cumplimiento, que es prácticamente la ley que de alguna manera rige cuál es el monto de los donativos en UMAS que nosotros podemos recibir al momento de recibir este monto por un donatario en específico, por un monto acumulado que más adelante les voy a platicar. Nosotros tenemos que reportarlo o dar aviso a través de los reportes de transparencia que de manera mensual, cuando somos donatarias autorizadas, estamos obligados a presentar. Asimismo, es importante mencionar que existe una fecha específica que es prácticamente la primera semana de marzo, donde nosotros debemos presentar la declaración anual, asimismo como los reportes de ingresos sobre los donativos que hemos recibido en todo el periodo fiscal. Entonces es de relevancia entender que nosotros tenemos estas obligaciones al convertirnos en donatarias autorizadas. Sin embargo, eso no nos limita a que si no somos donataria autorizada no hagamos un estudio de pros y contras para entender si en un futuro nosotros podemos ser donatarias autorizadas, nos conviene realmente ser donataria y qué beneficios potencialmente podemos tener. Y de eso se trata prácticamente este video, en el que te voy a comentar cuáles son los principales artículos que rigen pues el pago de IVA, asimismo como en qué casos se encuentra exento el pago de IVA y el pago de ISR para las donatarias autorizadas que realizan actividades educativas, que eso es fundamental. Si tú piensas realizar alguna actividad y si tienes pensado algún proyecto que vaya enfocado a la educación, a la capacitación, potencialmente este pudiera ser una alternativa viable, y si no lo piensas realizar, sí sería importante que también entiendas
cuál es el pago de impuestos que deberás tú asimilar cuando estés te conviertas en donataria autorizada, y si planeas hacerlo, realmente lo evalúes adecuadamente para entender si te conviene o no convertirte en una donataria autorizada. Prácticamente arrancamos con la presentación por aquí para ustedes directamente en los portales de gobierno para que ustedes puedan entenderlo, puedan verlo directamente en el portal, asimismo como les voy a enseñar el artículo 15 de la ley de impuesto al valor agregado que se encuentra por ahí. Prácticamente esta ley que nos indica sobre los recursos que son o que provienen o que potencialmente pueden provenir de procedencia ilícita es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y beneficios por su cumplimiento. Esta ley en el artículo 17 nos marca que existen dos umbrales que no debemos perder, que debemos visualizar y que debemos entender. Uno es el umbral de identificación, donde solamente tenemos que identificar al potencial donante en el caso de ser ya donatarias autorizadas, y el otro es el umbral de aviso. Esto es específico y único, exclusivo de las donatarias autorizadas. ¿Y de qué estoy hablando? Cuando nosotros cubrimos o cumplimos prácticamente el umbral de las 1605 UMAS, nosotros nos encontramos en el portal, en el apartado de identificación, que aquí el Servicio de Administración Tributaria nos especifica que son 1605 UMAS, que pertenecen a un aproximado de 143,840 pesos con 10 centavos. ¿Qué quiere decir? Nosotros deberemos, te lo voy a decir de manera coloquial porque me vas a decir, oye Diego, no te estoy entendiendo ni papa de lo que me estás diciendo. Déjame decirte que en el umbral de identificación, el artículo 17 de la ley que ya les he comentado nos obliga a que nosotros identifiquemos si hemos recibido un donativo acumulado o en total, en global, de un donatario especial durante el periodo de 6 meses. O sea, si tú has recibido un donativo que excede los 143,000 pesos en una sola exhibición, o lo que es equivalente un acumulado en 6 meses proveniente del mismo donante, que exceda o que se encuentre en los 143,840 con 10 centavos, nosotros, estando abajo de ese monto o estando en ese monto, nosotros deberemos identificar los datos fiscales que representan la identificación del representante legal en el caso de ser una persona jurídica, una persona moral, los datos del domicilio fiscal, así mismo como la procedencia de ese donativo y a qué se dedica la empresa. O en el caso de ser una persona física, exactamente lo mismo. Esto va obviamente para que llevemos un control específico de los donativos que se han recibido, y en el caso de ser un donativo de procedencia ilícita, el SAT cuente con herramientas necesarias para poder hacer responsables a las personas que hayan donado ese monto por medio de la misma organización y deslindar las responsabilidades necesarias. Por eso es que lo hacen. Sin embargo, como donatarias autorizadas, nosotros estamos obligadas prácticamente a, pues, llevar un control de los donativos que se reciban. El umbral de aviso es el competente al que se realiza directamente en el portal del SAT. Podemos entenderlo en un monto de UMAS de 3,210 que el portal del SAT nos obviamente tiene o tenemos la obligación de expedir un comprobante fiscal por la recepción de este donativo directamente en el portal del Servicio de Administración Tributaria. Nosotros por ley estamos obligados a expedir en cada uno de los donativos este comprobante fiscal, ya sea en efectivo o por transferencia electrónica. Y prácticamente estamos obligados por esta ley, por este artículo 17, a avisar directamente en el portal del SAT y prácticamente en un monto superior a los 287,680 pesos con 20 centavos. Esto puede ser en una sola exhibición o acumulativo en un periodo de 6 meses. Ahora, me vas a decir, Diego, oye, pero esto es sumamente complicado, explícame de mejor manera. Pues déjame decirte que hay una recomendación muy explícita que siempre he hecho y siempre hacemos en este tipo de asesorías cuando hablamos con las donatarias autorizadas. Lo mejor es que se lleve el control de todas, absolutamente todas, los donativos o los ingresos que se hayan recibido y las operaciones que se hayan realizado por concepto de ingresos de donativos, si
dependiendo, sin importar, perdón, el monto que se esté recibiendo. De esto quiero decirte que deberás llevarte una bitácora, un control de todos los donantes, así mismo como de los montos que se han recibido por parte de estas entidades, ya sean personas físicas o personas morales. Esto con la finalidad de mejorar tu control y de tener una evidencia material que te deslinde o te ayude a deslindar responsabilidades en caso de recibir una notificación o en algún momento que tú o que te hayan fincado un crédito fiscal o que te hayan exhibido o que te hayan fincado una multa porque no hayas realizado el aviso de los donativos que se hayan recibido en un monto específico, en un mes específico o por algún inconveniente que se haya tenido en el portal del SAT y que nos haya apretado la fecha de presentación y que haya cerrado el mes y no lo hayamos hecho, o que exista la mala fortuna que nos encontremos en una auditoría fiscal o que por alguna situación se haga extensiva por algún deudor o por alguna sospecha o investigación de alguna entidad vigilante tributaria, en este caso el Servicio de Administración Tributaria. Asimismo, pasando a otro contexto, es importante entender que en términos del ISR y del IVA, el artículo 15 es fundamental para las donatarias autorizadas. En su fracción cuarta, prácticamente indica este artículo que son exentos, no se pagará impuesto del IVA por la prestación de los siguientes servicios. En la fracción cuarta, en la ley del IVA indica los de enseñanza que preste la Federación, Distrito Federal, los estados, los municipios y sus organismos descentralizados y los establecimientos de particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en términos de la Ley General de Educación, así como los servicios de educación de nivel preescolar. Hemos asesorado también escuelas, hemos también asesorado personas y profesionales que se dedican a la docencia, que quieren realizar proyectos y que quieren convertirse en donatarias autorizadas. Es importante entender que si tienen la aprobación directa de la Secretaría de Educación Pública en su carta de actividades, podrán ser acreedores a este beneficio, que es no cargarán el IVA en la prestación de servicios educativos. Entonces, esto permite abaratar los servicios y competir en el mercado educativo, asimismo como crear una estrategia fiscal que te permita reducir el pago y la retención de IVA. Es importante entender que también existe un apartado que nos indica que aquellos servicios prestados en la fracción 7 que estarán exentos de IVA aquellos servicios prestados por las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, prácticamente el artículo 15 en la fracción 7, asimismo como la fracción cuarta, nos indican que estamos exentos de IVA y también de ISR en la prestación de servicios educativos y los donativos que se hayan generado por la prestación o por algún servicio que se haya otorgado de las organizaciones que lleven a cabo este tipo de actividades. En concreto, es importante entender que tanto el ISR como el IVA son dos ventajas enormes que nos ofrecen las donatarias autorizadas, que obviamente siempre es bueno tenerlas contempladas como una ventaja y estrategia fiscal para poder realizar nuestras actividades y nuestras actividades y prácticamente nuestra prestación de servicios. Si bien es importante mencionar que en videos pasados te he mencionado que las donatarias autorizadas y las asociaciones civiles tienen un perfil meramente altruista, es de relevancia también entender que como tal la prestación de servicios deberían ser a un valor bajo convenido como un valor representativo o a un costo de recuperación. Esto quiere decir que las cuotas que se emitan por la prestación de servicios deberán ser representadas como cuotas de recuperación sobre la prestación de algún servicio, asesoramiento o la venta de algún producto. Entonces es de relevancia que entiendas que las organizaciones no gubernamentales sí pagan impuestos, sí pagan IVA, pero en estas excepciones que lo hemos comentado, deberás considerar que están exentas en algunos productos, en algunas actividades particulares que ya te comenté anteriormente. Es de relevancia que lo entiendas para que conozcas cuáles son el nivel tributario que vas a tener o el nivel de pago de impuestos que vas
a tener que acreditar en un futuro, y sería de relevancia entenderlo también para que vayas haciendo tu planeación y que pues tu proyecto pueda tener éxito en un futuro. Hasta aquí te repito nuevamente, mi nombre es Diego Rendón de CAESO Asesores de Negocios. Prácticamente por este video es todo. Te quiero invitar a que le des un vistazo a nuestra página web que se encuentra por aquí, que veas nuestros otros videos. Estamos hablando o hablamos sobre muchos temas. Tenemos cursos gratuitos, tenemos cursos también especializados donde te indico cómo crear una asociación civil, cómo procurar fondos internacionales, cómo hacer manejo de donativos. Tenemos un manual de donatarias autorizadas. Tenemos mucho material que estoy seguro que te va a poder ayudar para que crees tu organización. Asimismo, cómo gestionar tus recursos, asimismo, cómo crear campañas para la procuración de donativos, y todos los videos que lanzo son obviamente mostrando la evidencia y siempre generando la información más útil para ustedes. Hasta aquí. Agradezco mucho que te hayas quedado hasta esta parte del video y sobre todo que nos regales un like, que compartas este video con tus amigos, con las personas que van a estar participando en tu asociación, que van a ser los beneficiados, aquellas personas que van a ser tus socios dentro de la organización, aquellos representantes legales. Y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Crees que la legislación actual realmente permite que los proyectos sociales se lleven a cabo? ¿Crees que el pago de impuestos de las asociaciones civiles es adecuado para que los proyectos sociales puedan encontrar éxito en la recaudación de donativos y en la recaudación de finanzas, en la recaudación de capital para llegar a aquellas personas que necesitan realmente este apoyo, beneficios y que necesitan soporte de alguna organización no gubernamental? Déjame todos tus comentarios directamente en la barrita de abajo en los comentarios. Siempre contesto todos y cada uno de ellos. Y créanme que siempre lo hacemos en pro de que tengan el mejor contenido y que tengan siempre la información que necesitan. Hasta aquí prácticamente es todo. Espero que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Estamos para servirles.